Muy, pero muy bienvenidos a un nuevo episodio de El Mito y la Historia. Me trae un poco, pero... En su segunda temporada. Y hoy, today, este día, cumplimos un año. Fabián, por favor, Fabián, haz los honores, por favor. Hacia arriba, cuidado, no mires. ¿Cómo? ¿Y después? Y ahí, Pokashu, No, así, ahí. ¿Así? ¿Así? Eso, dale. ¿Ahí? Mira la instrucción. Mira las instrucciones. ¿Eh? Al revés, ¿no? No, espera. Así, espera. Ahí, perdón. Ahí. Después no hacia acá. ¡Eso! ¿Viste que no se puede ser bueno en todo? No me dan las instrucciones. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Domingo, El Mito, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Ale? Muy contento. Felicidades. Feliz realmente por los un año. ¿Y quién iba a pensar que íbamos a llegar a tanto, ¿Verdad? O sea, hablando de ¿quién iba a historia. pensar? No, pero en serio, o sea... El señor Fabián Chamorro, ¿cómo está? Felicidades. Felicidades, chicos. No, en serio, ¿por qué no dio ni instrucciones antes? Este es tu primer año en un programa. Mi primera vez con eso, sí, definitivamente. No, cumplí un año con el programa que hicimos con José Ayala. Ah, ok, bueno, y vamos por más entonces. Vamos por más, tenemos que cumplir 2. Tenemos torta, mira Tenemos lo que torta. es enorme. ¿De quién es la torta? Tenemos torta. Acá tengo, este es el agradecimiento especial. Gracias a Lili Tortas Pastelería Creativa, puedes encontrarlo en la ciudad de Luque. Para pedidos y consultas al 0983-992-467 y en redes sociales como @Lili Tortas Lili Tortas, endulzando tus eventos desde el 2011. Y vos sabés que tiene muy buena pinta. Tiene Sí, pinta vamos a cortar, ¿verdad? Vamos a cortar el chile. Tiene pinta de que tiene durazno adentro, no sé por qué, pero se me hace. Después vamos a tomar con cafecito. Hoy tenemos un gran programa, ya cumplimos un año, segunda temporada, y hay muchísimo todavía de qué hablar en cuanto a historia. Y hoy, hace algunos años atrás, la celebración de San Valentín no era carácter comercial y romántico que adquiriría en épocas posteriores. En la sociedad paraguaya profundamente marcada por la tradición católica, la vida rural y las rígidas normas morales, el amor se expresaba de forma discreta y simbólica. No existía una festividad específica dedicada a los enamorados, pero el sentimiento amoroso se manifestaba a través de gestos cotidianos. Miradas furtivas en las fiestas patronales, cartas manuscritas cargadas de pudor, serenatas nocturnas y promesas hechas bajo la atenta vigilancia familiar. Ese de visita martes, jueves nomás. El cortejo estaba regulado por costumbres sociales estrictas donde el honor y la reputación ocupaban un lugar central. Especialmente para las mujeres, el amor no se proclamaba públicamente, sino que se vivía con paciencia y reserva. Hoy en El Mito y la Historia, San Valentín y los amores del Mariscal López. Pero antes tenemos que darle la bienvenida a una nueva marca que nos acompaña el día de hoy. ¡Vamos! Pajarito, Yerba muy bien. Mate Pajarito. Gracias. Acá tengo uno. Acá tenemos otro, mirá. Este es el de menta y limón. Acá tenemos... ¿Cuál tenemos? Tenemos más. Miren. Este es Pues, hierbas este. naturales, menta, burrito y cedrón. ¿Y el que vos tenés cuál es? Este es compuesta, dice acá, menta y boldo. Este voy a Menta y llevar yo. boldo. Menta, burrito y cedrón. Ese para este una es mío. guampita. Ese para Sí, probar. pero yo llevo este. Bueno. Este es muy puro. Para la digestión, dicen acá. Voy a guardar en mi bolsillo. Especial para llevar en el bolsillo. Y tenemos una consulta, ya que estamos en El Mito y la Historia. Vos que sabés de la historia de Pajarito, por ejemplo. Domingo. Bueno, yo lo que sé es que supuestamente, su nombre lo sugirió un obrero nomás. Ajá, tipo le dijeron, ¿cómo le Sí, podemos...? por donde estaba plantado la hierba y demás. Y, tipo, Había un pajarito. Este sí, pajarito no, que... no que uno nomás, había muchos. Hay muchos. Ah, y si había Eso- una avispa, se iba a llamar la avispa. O la... Capaz y sí, Si pero... vendían miel, y probablemente. muy ingenioso el obrero. No, pero en serio, pajarito es un buen nombre para hierba. Sí. Claro. Y Lauro Ratz, Lauro Rad es el creador. ¿qué se sabe de la historia según Y cierto Fabián lo que Chamorro? dice, ¿Es así? Sí, bueno, no un obrero, era la gente que trabajaba en los hierbales. Ah, Que son los que acopiaban la hierba y después pasaban por todo el proceso hasta... Esto hacían en... Esto que ahora
Esto En Itapúa siempre, ¿verdad? Siempre en Itapúa, en Bellavista. Bella vista. Esto que hoy vemos, todo material sintético. Anteriormente se hacía muy parecido al papel madera. Hasta ahora creo que se Y hace. el papel madera pintaban ahí la publicidad. Estamos hablando de una empresa del año 1956. Este año cumple 70 años. 70 años. 70 Saludos para la años gente de Pajarito. Es Y 70 años. creo que al ser 70 años ya va a ser la hierba paraguaya más antigua, o sea, ¿Es comercial. la primera? No. Hay muchas anteriores. Pero comercial, Había así. una que se llamaba La Ley que funcionó por casi 50 años. Y esta ya va a alcanzar 70. 70. O sea, ya le Es la gana. que más años tiene. La que más años tiene vendiendo hierba. Dedicándose al negocio de la hierba. Qué loco. Es un emporio grande que le da muchísimo trabajo a la gente allá de la comunidad de Bellavista, así que... Y voy a leer esto que dice acá. Al tomar tereré compartimos momentos de historia, amistad y familia. Suma el más rico sabor a cada instante de tradición de la mano de Pajarito. Así que le mandamos un saludo a toda la gente de Pajarito. Gracias por confiar. Gracias por venir. Gracias por venir y gracias por estar en nuestro programa. Esto ya se queda acá. Probablemente vamos a usar. Esperemos que no sea solamente decorado. Sí, vamos a usar. Sí, por favor. Yo de hecho que yo ya le puse un poquito al mío. Ahí Acá está mi guampa. Ahí está la guampa Ale Rojas. Acá está. Mira. Cerro Espectacular. Porteño. Es que su- No, 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 no guampa tiene, es no Cerro tiene. Porteño. Su guampa Regalen es para Ale Rojas una guampa de Cerro Porteño. Por en serio. favor. Ese que está hecho en Tacumbú. Ese, exactamente. Ese. Esa guampa es re de mi papá, le anda. ¿Te gusta? Sí, a mi papá le gusta esa guampa hecha así con el cuerno de De vaca. nomás lo- Por cierto, un furor en nuestro programa la vez pasada en vivo. Sí, Especial de el Stroessner. especial de Stroessner está viniendo, bueno, cuando salga este programa probablemente se va a duplicar ya la cantidad de gente que vio muchos comentarios, lo que me sorprende, la cantidad de gente que nos ve de Argentina. Es Mira mucha vos. la Sí, gente argentina, muchísima nos gente. envía saludos. Se ve mucho programa en la zona de Misiones, en la zona de Corrientes. Y en la Es que zona el de- que le gusta la historia realmente Está muy vinculado. conoce todo Sí, y ve sí. todo. Pero, o sea, Y que- sobre todo está muy vinculado en la frontera con Paraguay. En YouTube luego había mucha gente que comentaba y que decía saludos de Argentina, le estoy viendo de Argentina, de España, ¿entendés? Sí, hay Y muchos como compatriotas. siempre se genera un buen, no buen debate, porque no sabe debatir el Paraguay. O sea, el Paraguay ataca nomás. Sí. Pero igual el hecho de tratar estos temas que son controvertidos pero importantes a la vez, hace que la gente por lo menos de vez en cuando se llama a la memoria. Así que valió la pena. El programa estuvo espectacular. Yo lo volví a ver porque me sorprendió la lucidez del general Regis Romero. Increíble, Y la memoria. bien, hay mucho que hablar. Día, o sea, hora, bien. lugar, Sí, todo. fue espectacular. O sea, realmente un programa de lujo tuvimos como primer programa del año. Espectacular. En Y bueno, general habría sido un buen lateral, porque se suelta mucho. muy bien. Y hablando de... No sé cómo voy a enganchar esto, pero bueno, tenemos la primera pregunta. Y lo que me llamó la atención de todo el prólogo es que decía Mariscal López y sus amores. ¿Y cómo que sus amores? Y sí. Si yo solamente recuerdo a Alicia Lynch. Y esa es la primera pregunta. ¿Por qué la relación entre el Mariscal López y Alicia Lynch trascendió la historia, señor Domingo Ayala? Imbaresteña ni Mariscal, ¿sabes? Según el Qué mito. loco, ¿verdad? Bueno, según el mito, trascendió mucho de esa relación porque uno luego, Madame Lynch era extranjera, ¿verdad? Vino acá de Paraguay y todo el mundo le odiaba, no le aguantaba. Y después de mucho tiempo, con lo que pasó en la guerra de la Triple Alianza y demás, ella demostró por qué era la catedral del mariscal, como se dice, ¿verdad? Porque era el acompañante ideal del mariscal. Ok. Por eso mismo. ¿Qué dice la historia de esto, mi querido Fabián Chamorro? Espera que estamos sacando la... ¿Cómo se llama? Sí, acá nomás pasa. El No sé cotillón. cómo se llama. El cotillón, Sí, el cotillón. Cotillón. Bueno, vamos primero a cómo se conocen. El primer amor de Francisco Solano López, o sea, pues sí, se puede tratar de amor, fue Juanita Pessoa. Una mujer, por eso habla de los amores. Claro. Maliciosamente José Encina Puso así, sí. puso así, sí. Juanita Pessoa, él le conoció cuando se fue a Corrientes, una invasión que hizo Paraguay a Corrientes para unirse a los correntinos, realmente, no para invadir Corrientes, sino para unirse a los correntinos en una guerra contra Buenos Aires. Allá por diciembre del año 1845. ¿Ella era joven. correntina? No, ella es de ella de Virú, pero vivía en Pilar. Ah, ok. Era De paraguaya, camino. ¿no? De camino a, justamente, cuando eso por tierra, primero por río, perdón, y después por tierra, para entrar a la zona de Corrientes. Ellos se instalan en Pilar. Y ahí, en ese momento, él tenía en 1827, más 18, 19 años cuando le conoció a
a Juanita Pessoa. No quiero creer que por eso después le dijeron la Perla del Sur. Por eso dicen que es uno de los... Sí, por ella. Estaba enamorado y Le era un voy romántico. a verle a la Perla del Sur. A mi Perla Y ahí ya Ese se es desmiente su- lo de Encarnación del Sur. Perla No, del no, Sur, la entonces. encarnación Qué loco, es ¿verdad? marketing. Es marketing. Pero Qué bueno, fuerte para la gente de Encarnación. Esto le Qué mandamos un fuerte. saludo, le mandamos un saludo. Qué les fuerte queremos va a mucho, ser. les queremos Sí, mucho. le queremos Encarnación. mucho. Pilar también les queremos mucho. Bueno, el tema es que su primera relación tiene con esa mujer y el hijo mayor que él reconoce, Emiliano, es de esa relación. Con ella tuvo 3 hijos. El mariscal tuvo hijos con otras mujeres también. Pero con la que tuvo una vinculación más larga fue con ella y con Elizabeth Lynch. ¿Cómo le conoce a Madame Lynch? 1853, él se va a Europa para conseguir auspicios. Así como yo con mi libro, él se fue a conseguir auspicios. Para el país. Se fue a conseguir auspicios para el país, se fue a conseguir también tecnología para el tema del ferrocarril, el tema de la fundición de hierro, los barcos. Y se fue a buscar el reconocimiento de las potencias extranjeras, el reconocimiento de la independencia del Paraguay. Casi nadie conocía a Paraguay. Era reconocida, la independencia de Paraguay era reconocida en la región, o sea, reconocida por Brasil, por Bolivia, por Chile, pero faltaban las potencias europeas. Y él se va también para eso, se reúne con el que era cuando eso el emperador de Francia, la reina de Inglaterra, o sea, va teniendo una misión diplomática también. Y en ese paseo largo, en aquella época no es que vos ahora te van a avión y puedes volver al poco tiempo, pero un viaje por mar en esa época tranquilamente 2-3 meses. Complicado, tipo tu ida a las Malvinas. Entonces, se quedó un tiempo allá y Napoleón III, le gustaba la presencia de López. Era un hombre pintoresco, con vestido perfectamente general, con un acento probablemente muy diferente en cuanto a su francés, porque hablaba perfectamente francés. Y le cayó bien a Napoleón III. Y Napoleón III era un tipo que le gustaba la farra. Y hacía grandes fiestas en un palacio, después pueden googlear, Palacio de las Tullerías. Y ahí se hacían las grandes fiestas, eran con máscaras. En esa época en que las fiestas los bailes eran coreográficos. No es que vos te ibas por tu lado y bailar. No. Claro. Era toda una coreografía. Y para hacer esa coreografía vos tenías que tener tu entrenador de baile. Y López se iba a esas fiestas. Y ahí le conoció a Madame Lynch. ¿Cuál es el Pero problema? ¿por qué le dices Madame? ¿Por una cuestión de Madame, de francés? el Madame, francés, y también porque ella ya estaba casada, señora. Ella estaba casada con un médico militar francés que era mucho mayor que ¿Cuántos ella. años tenía la Madame Lynch cuando Y eso? ella tenía 10 años menos que el mariscal. O sea, en el 55 López tenía ya 18. 30 aproximadamente. Entonces 20 ella por ahí. tenía 20 por ahí. Un poquito más. Sí, 20 por ahí tenía. Ella se había casado muy joven con este francés. Y él se fue a Argelia, colonia francesa, en África. Y probablemente ella no aguantó las condiciones, entonces se terminó separando. Y no tuvo hijos con el tipo. El tipo mucho mayor. Estamos hablando de un hombre cuando eso por lo menos 30 años mayor que ella. Se conoce con López en estos bailes en Francia y se enamora. López se enamora, digo, qué sé yo, si se enamora o no se enamora. Yo hablo de amor como si fuera que puedo, pero se genera una relación muy importante con esta mujer, que está documentado en un libro de Romualdo Yegros, que fue uno de los que acompañó a López. Y él cuenta... se fue con una comitiva. No, se fue con una comitiva importante. Él va relatando cómo le conoció a Lynch, cómo fueron sus paseos con Lynch y cómo comenzó a frecuentarle ya solamente a ella. Madame Sí, Lynch, ahí Madame sí, Lynch venía de una sociedad tipo así de alta clase social. Clase alta, sí. Cuando eso había todavía esa cuestión de el apellido, bueno, hasta hoy en día es importante el apellido, definitivamente eso. Tu linaje, o sea, en algún lugar ella tenía un linaje de sangre azul. Era de la nobleza, probablemente de su país, ella es irlandesa. Bueno, ¿qué pasa? De Cork se llama la ciudad donde ella nació.
se engancha con ella y le trae López. Ella ya viene embarazada. Y lo primero que hace López antes de irse es... Tenés que tener plata. López tenía, o sea, un buen dinerito. Le mandó traer al marido de Lynch para firmar un acuerdo en el cual en aquella época la mujer tenía los derechos de un niño acá. O sea, no tenía derechos civiles ni políticos. Entonces le hace firmar una venia que está en el acervo de Juan Silvano Godoy, que se tradujo en Buenos Aires, donde él, el marido, Cuatrefages, de apellido Cuatrefages, le autorizaba a ella a partir de ese día a disponer de sus bienes. O sea, todo lo que adquiera a partir de ese momento era de ella. Hija de mil. Entonces, Y, no Mariscal le existe manda- divorcio. No existe divorcio. O sea, ella nunca se divorció. Por eso ella nunca se casó con López. Ah. Por eso es que ella nunca se casó. O sea, Y no. por eso que no le quería tampoco su suegra, ¿verdad? Y por eso que no le quería suceder. Nosotros tenemos acá está justamente. Esto es Photoshop, chicos. Ah, no es una foto real. No, es una foto que hicieron Pero los existe muchachos. fotos juntos. No, juntos no existen ninguna foto juntos. No hay ninguna foto juntos. Son todas fotos de ellas y hay varias fotos, pero fotos juntos no hay. Eso para los chicos que no suben fotos con su novia o chicas que no Sí, suben fotos suban fotos con su novia. No, decirle más. El Mariscal era el así. Mariscal no tenía las fotos juntos. Es La una buena excusa, excusa. la Igual es excusa una es buena perfecta. excusa. La excusa es buena. La excusa. Entonces, le conoce, vamos a decir que su gran amor después de todo fue, y que la acompañó hasta lo último fue... No, espera, todavía no conté todo. ¡Ah! Qué Ella fuerte. viene embarazada y se queda allá en Buenos Aires porque estaba por parir. Él continuó viaje porque Paraguay tenía una crisis con... primero tuvo una crisis con Brasil, después una crisis con Estados Unidos. Era durante el gobierno de Don Carlos. Entonces no se podía quedar y ella se quedó allá a parirle a Panchito. Su primer hijo con López. Ella tuvo 7 hijos con el Mariscal. Hija. 7 hijos con el Mariscal. Y con Juanita tuvo 3. 10 hijos en total con ellas 2. Pero en total él tuvo 15. 5 con otras mujeres. La relación entre López y Juanita Pessoa y Lynch era una relación que nosotros llamamos como poliamor. Porque al mismo tiempo salía con las dos. Katia tenía razón. Katia tenía razón. Bueno, le hace una casa. Juanita seguía instalada en el sur. A Lynch le hace una casa aparte. No se muda con él. Le hace una casa aparte a Lynch. Él vivía al lado donde había el Panteón, donde hay una plaza. Ahí vivía López. Mientras se construía su palacio. Entonces, cuando venía Juanita, sí se quedaba con él. Pero él se iba de visita a la casa de Lynch, que estaba allá a 2 cuadras de su casa. Entonces, y esa relación continuó durante la guerra, donde López tenía su campamento en Paso Pucú y Lynch tenía su propio campamento y Juanita Pessoa su propio campamento. O sea, su propia carpa sería, por decir de alguna manera. O sea, todo Pero obvio junto. que sabían entonces. Claro. Juanita Pessoa estuvo hasta Piribebuy, agosto del año 1869. Ella se queda en Cacupé porque estaba muy enferma. Y López le tiene que dejar porque... Tiene que el continuar con la ejército tropa. estaba... Y bueno, y Lynch siguió camino porque estaba en condiciones de continuar. Entonces ahí recién termina su vinculación con Juanita Pessoa. No es que termina tampoco porque... Claro. Sino porque ella por una cuestión de... que ya no podía Salud. seguir, de una cuestión de salud. Entonces, esas fueron las dos relaciones que tuvo López a lo largo de Que se su vida. supo más que nada. No, después se sabe que su primer hijo nace de una relación con una de sus servidumbres. N. Benítez era el nombre. N era no se sabe el nombre de la mujer. Después tuvo 2 hijos con su prima hermana, un varón y una mujer, al que no le pudo poner su apellido por eso. Después tuvo una hija, que es su hija mayor, con una mujer de apellido Carreras, que era Rosita Carreras, que tenía que casarse ese 1 de marzo cuando él muere. Entonces, dejó varias descendencias López con diferentes mujeres, pero cuando termina la guerra, la que se encarga de todos es Lynch.
Lynch se va a Europa y no solamente salva los bienes de de los hijos que le pertenecían a ella, sino también Emiliano estaba estudiando en Estados Unidos, el hijo mayor de López con Juanita Pessoa, y Lynch es la que le sigue sosteniendo mientras él estaba allá. Así que estaban todos vinculados. Igual y no fue mala tampoco entonces Lynch. No, se preocupó de los... Sí. Es que López, esa es una condición que le puso también. Incluso Lynch se habla mucho que aportó mucho a la noche, a la Sí. vestimenta. Bueno, siempre se habla de Lynch nomás, pero realmente a todos los europeos. Sí, ella es una de las promotoras de... Y cambiaron mucho las costumbres de las paraguayas descalzas, con sus peinetas doradas. Todo eso fue cambiando con ella, el tema, los perfumes, los tipos de vestidos. Habrá sido una... No, un choque cultural fue. Claro, un choque choque y cultural. además tipo como le veían como que wow. Sí, no, Que venía de Europa era y- una persona que venía de Europa que cuando eso, Seguro que en el concepto del sudamericano, lo de Europa era primer mundo. Bueno, hoy es primer mundo. Pero hoy estamos ahora. Claro, y no estamos se po- y hipercomunicados. no todos podían, claro, no todos podían ver el estilo de vida Claro, como eran los que vivían en claro. Europa. Ni Seguro. ni sabían lo que era un perfume, Sí. ponerle, ¿verdad? Entonces cambió la vida de las mujeres, en serio. Mira Seguro vos, las entonces... paraguayas tipo decían por Lynch, oye, cocheta iba. Claro, probablemente. Chetito. Y bueno, hay un momento, Pepe Chugón, volvió Pepe Chugón. Qué grande. Agarrarle por favor a Pepe Chugón que está de Superman. Hace rato, vos sabés que yo olía y dije, hay olor a guiso, dije, pero era esto, riquísimo olor tiene. Bajate un rato. Bajate ahí le está haciendo bajar a... Está volando. volando Pepe Chugón. Ah, porque ya puede volar. Muy bien, y tenemos una pregunta de parte de Pepe Chugón. Y ya que va con amor, esta Una super pregunta, pregunta. es una pregunta... Tramposa. Queremos saber si es cierta. Bueno. Con mi amigo Pepe Chugón. ¿Es cierto que antes de partir a la guerra de la Triple Alianza, los soldados paraguayos entregaban a sus amadas un anillo especial? Según el mito, Domingo, por favor, contanos. ¿Esto es cierto? ¿No es así? Mientras yo como mi nuggets. Come nomás, querido Alejandro Rojas. Según el mito decían que todos los que iban a la guerra le entregaban a sus esposas un anillo de 7 argollas, supuestamente. 17 ramales. Esa, tipo, se abría así y tipo no se podía más juntar. Y que si las mujeres se quitaban ese anillo de sus dedos, sus parejas perdían el camino a casa, supuestamente. Esa era la historia. Claramente es un mito, es una leyenda. O sea, ese Es una leyenda. No es un mito, es leyenda. Pero sí, las mujeres usaban mucho. Era una época en donde difícilmente llegaban joyas a Paraguay. Entonces se preparaban muchas joyas. Y prácticamente todas las mujeres paraguayas, eso lo sabemos gracias a las donaciones de joyas que se hicieron en el año 1867. Y uno de los elementos era de 7 ramales. El crucifijo, que era el rosario. Y los 3 pendientes. Creo que era aro de 3 pendientes, ¿puede ser? Creo que así se llamaba. Esos eran 3 elementos que casi todas las mujeres donaron durante la guerra de la Triple Alianza. Por eso se sabe. Por eso se sabe que era tradición tener ese tipo de joyas que las mujeres tenían. Pero bueno, se extendió como para que sea Sí, más se romántico. entendió más romántico. No, eso- Sí, no, seguramente hay que contarle a la gente que muchos combatientes paraguayos se fueron con sus familias a los campamentos militares. ¿Está O bien? sea, no es que vos le escribías cartas, tú, no. Muchos fueron acompañados por sus familias. En la letra de Galopera cuenta esa parte. ¿Qué cuenta? Y Anillo lo y del 3 anillo de- pendientes. Y vamos, en los clipeados, si hacemos un clipeado, pongan por favor la dije. música de Lopera. Vamos Claro, a hacer como vamos a hacer como el anillo, algo así, el anillo de... 3 pendientes. 3 pendientes. Y lo del... anillo de 7 ramales. ¿Cuáles? Y... Aro de 3 pendientes. Aro de 3 pendientes. Sí, aro era. así Y dice. después aro, dice, sí. sale la Galopera. Bueno, ahí Mira está. vos, Gerard, Y de qué ahí, grande. mire, esas son las joyas que, si ustedes ven los relatos de las o sea,
lo que serían las manifestaciones, que quiere decir lo que la mujer tenía y que podía entregar, eran esos 3 elementos que conté hace rato. Esa parte de Domingo no está guionado. Le vino en ese momento. Yo le defiendo a mi Sí, compañero. ahora busqué la letra, mira acá dice. ¿Y qué dice? Debajo de la enramada ya está formada la rueda y salen las galosperas la galopa a bailar luciendo. ¿Por qué no canta todo nomás ya? ¿Qué dice en el final? Verán acá, le estoy dando consentido. No Ah, puedo leer bueno, nomás bueno, bueno. la parte Dale, final. dale. Luciendo el Kiwabera, zarcillo de 3 pendientes, anillos 7 ramales y el rosario del coral. Dice. Ahí está. Ah, y habla del... Este es el que se ponía nomás. así La por su- peineta. La peineta. O sea, las Kiwabera. Ahí dice Kiwabera. Sí. Sí, Bueno, y las eso es el que vos dijiste. Las hace rato. Kiwabera eran las mujeres del mercado. Oh, Y ellas tenían sus peinetas. por el pelo. Por el pelo. Mira vos, así que gracias a Bravo, Pepe Capé. Chubón, hoy ya sé eso, por ejemplo. Qué grande, Chubo, Pepe me contó Chu. eso. Gracias, Pepe, portate bien y nos vemos en el Mundial. Amén. ¡Epa! Ella se vaya luego volando a comer. Se va volando. volando. Gracias, Pepe Chubón. Es cierto que, pasamos a la siguiente pregunta, ¿es cierto que durante la guerra del Chaco un prisionero boliviano se enamoró de una paraguaya? ¿Qué dice el mito, señor Domingo Ayala, por favor? Así mismo, bueno. Según el mito, los soldados paraguayos le agarraron a un soldadito boliviano, le trajeron acá, supuestamente mientras que estaba construyendo el estadio acá de Cerro Porteño y trabajando acá Ah, ok. para el Paraguay, para la construcción de empedrado y demás, y seguramente, no sé, Sí. calles y eso. Bueno, en ese momento se acercó una paraguaya que le daba agua y demás, le servía esas cosas a los trabajadores para que rindan un poco más, ¿verdad? Con el calor y demás. Claro. El tipo se enganchó con la paraguayita. Me enamoraba profundamente. Y por lo visto ya no había más tanto hombre porque boliviano eres Juan Juan, ¿me prende? No, no sea así, no sea así. Además, capaz era muy reciente, El ¿verdad? Lo de- comentario se Claro. enojó del día. Sí. Exacto. Bueno, yo les quiero mucho a los bolivianos, adelante, un chiste nomás. Muy bien. ¿Qué dice la historia, mi querido Fabián? Bueno, antes de hablar de esa historia en particular, hay que recordar que hubo en Paraguay más de 21.000 prisioneros bolivianos Muchísimo. que fueron distribuidos en todo el territorio. Y se los traía justamente porque tenían cierto comportamiento. Los que eran más peligrosos, más violentos, eran enviados a Peña Hermosa, que es una isla cárcel. Y el resto venía acá. Los que estaban por Asunción eran los cruceños, que Paraguay quería algún tipo de alianza, los de Santa Cruz. Paraguay quería un tipo de alianza con ellos. Es más, Paraguay quería potenciar la secesión de Santa Cruz del resto de Bolivia en aquella época. Entonces se les cuidó mejor, estuvieron por la zona del Botánico. Ellos son los que se quedaron más por la zona de Asunción para trabajar. Del que ustedes hablan era un paseño, pero era un... sí, de La Paz. De La Paz. De La Paz. Entonces, ellos eran enviados al resto del país a trabajar. El caso que estamos hablando es de un soldado que estaba como prisionero de guerra en Cacupé. En Cacupé pasa la historia. Pero era inevitable, 21.000 personas. No, imposible. Y aparte sí. que la vigilancia era muy relajada. Generalmente sus vigilantes en los pueblos eran o muy viejos o muy jóvenes. Jóvenes estoy hablando 14, 15 años. Ah, ok. Y viejo ya te estoy hablando a partir de 60 años. No, es viejo y de 60 años. Bueno, en aquella época Claro. ya no podías ir Hasta a la los guerra. 70 era la expectativa de vida por Claro, ahí. Menos. Menos capaz, sí. Entonces, era relajada y como en serio muchos se portaban bien, tenían ciertas licencias. Así se conoció esta pareja. Cuando esta mujer se entera que se va a ir su amado, se hace una promesa a la famosa: yo te voy a buscar. Pero lo raro aquí es que la que le busca es ella él y no él a ella. Ella se va hasta Mira, Bolivia. un poco, Y dice en sus memorias, o sea, ella creo que hizo 2 reportajes luego en vida. Cuenta que ella cuando dice: yo me fui a Bolivia con un pasaje, vine a Bolivia con un pasaje de venida nomás. Ya no iba a volver. Ah, se fue para quedar. Pues Se solamente fue para quedarse y con se él, ¿no? quedó con el tipo. ¿Y no Lo volvió? encontró, no. Hoy en día encontrar a una persona es fácil, en serio, con las redes sociales. Pero en aquella época ella se fue y el instinto le ¿Se dijo: fue? yo soy de tal comunidad. Ella llegó a un lugar y cuando eso no es que vos llegás también, te tenías que hacer gran parte del camino por Argentina, llegar a la frontera Argentina con Bolivia y a partir de ahí empezar toda una travesía.
Y le conoció a alguien en uno de esos viajes en el tren que le hospedó, una boliviana que le hospedó en su casa, mientras ella hacía su búsqueda y dio con la persona. Qué loco. Y se quedó con el boliviano. Pero hay historias de bolivianos que pidieron quedarse en Paraguay porque ya se engancharon con alguna mujer en Paraguay. Y se Y quedaron. se quedaron. Y también pasó lo contrario. Hay un caso, no voy a decir su apellido porque es una historia triste y no quiero estigmatizar apellidos, porque es un apellido muy importante hoy en día, de un combatiente paraguayo que la novia la abandonó por un prisionero boliviano. Y él se termina suicidando. Fuerte. Entonces, y está, o sea, hay un relato de eso. Y hubo varios bolivianos que pidieron oficialmente quedarse en Paraguay. O sea, ¿Será se que quedaron quitó el muchísimo. anillo de 7 ramales? Lo que Ese pasa- era guerra triple alianza. Este es guerra del Chaco. sí, Estamos hablando de otra guerra. Lo que pasa es que era inevitable por la cantidad, 21.000, ahí tenés muchísimos tenés- casos. Puede pasar aparte, todo. en una población tan pequeña como la paraguaya. Paraguay tenía menos de 1 millón de habitantes. Encima es que- una es un Era ejército, un dos 25, ejércitos completos. casi un eran. 25%. Pero si te pones ¿no? a pensar, Ale, era nomás lo probable que tu señora te deje por un boliviano en la guerra del Chaco. No. ¿Sabes por qué? No, ¿sabes por qué? Porque los paraguayos se iban a pelear, le agarraban a los bolivianos se quedaban acá como presos y ellos seguían peleando allá. Ellos ¿entendés? seguían peleando. Y su claro. señora acá con los bolivianos, ¿verdad? Es pretante oído. Hay, Perdón de oído. no, pero vos sabés que hay muchos casos de estos bolivianos. Hay apellido entre nosotros bolivianos. Hay apellido, sí. Aquino, por ejemplo. Hay también un ex intendente de Luque que tenía un apellido boliviano. ¿Y cómo sabes que es boliviano? Y por el Bueno, apellido. Y no, es un apellido de común No, español. español. No. Ah. Generalmente son apellidos que tienen que ver ya con su mezcla también. ¿Me puede dar un ejemplo de un apellido boliviano? Quimé, por ejemplo, yo encontré acá. Ah, Apellido boliviano. Quimé. Sí, sí, apellido contra Carjallo Carjallo también. también. Mira, vamos a googlear un poco de apellidos bolivianos. Moreno Tolce, Martí. no, Tolce no. Entonces está muy lejos de ser No, boliviano. de ese tema vamos a hablar en Sí, otro te momento. podemos hablar en otro momento. En otro momento vamos a hablar de ese tema. Muy bien, vamos a la siguiente pregunta. ¿Es cierto que el expresidente Natalicio González y su esposa, la señora Lidia Frutos, vivieron un amor tan intenso que incluso fallecieron en el mismo día? ¿Qué dice el mito Domingo Ayala? Según el mito, fue así, que ellos se querían demasiado y que él dedicaba, o sea, terminaba su trabajo y volvía a casa y estaba tipo todo el tiempo, dedicaba la mayor parte de su tiempo libre, le dedicaba a ella nomás luego. Y que cuando llegaron a pasar por un mal momento, su señora terminó muriendo con él. ¿Cómo es eso, Fabián? ¿Qué dice Bueno, la historia? Vamos a ver, vamos por partes. Suena romántico. Es cierto, Natalicio González es un personaje muy polémico. Es probablemente uno de los últimos intelectuales de una generación de la década de 1920 colorado. Después, por supuesto, hay otras generaciones. Él fue nuestro pero presidente por un tiempo. él fue presidente por 6 meses. Le echaban por un golpe. Él se preparó toda su vida para ser presidente de la República. Es el único presidente nacido en Villarrica, presidente paraguayo nació en Villarrica. Digo el único porque hay casos muy extraños. Por ejemplo, Caraguatagui, por ejemplo, que no era una ciudad muy grande, tiene 3 expresidentes de la República. Por eso YouTube fue- también bueno, tiene. Pero YouTube sí era muy grande. Ah, ok. YouTube sí era muy grande. YouTube era más grande que Cazapá. Y después se fue cambiando eso con el tiempo. Ok. Pero bueno, Natalicio González se preparó toda su vida. Era un intelectual, pero era un intelectual de choque. Tenía, ¿cómo se llama? Tenía tendencias medio nazis. Ah. Él era líder de los Guiones Rojos, que eran un grupo bastante violento con los opositores, que tenían su tipo, sus propias SS. A la Era jodido. Era jodido, pero él era intelectual. Sus escritos son impresionantes. Sus libros también son muy buenos. Se casa con esta mujer, Lidia Frutos, que era una mujer hermosa. Yo llegué a ver fotos muy joven de ella, una mujer hermosa, también de ese ambiente intelectual. Ella tenía estudios en filosofía. Ella había estudiado para ser declamadora. En aquella época se declamaba. ¿Qué lees tú o decís de memoria una poesía? Como un histrionismo. Una mujer brillante también. Se casaron y en una oportunidad, estamos hablando de una época donde no había luz eléctrica,
Entonces vos te paseabas con lo que nosotros... Se iba a llamar lampión, que era una especie de Que mechero con queroseno, con querosén que tenía... Queroseno y tiene una era- mecha así de trapo. Nosotros usábamos eso en el Chaco. Bueno, y con eso se paseaba y una vez tuvo un accidente con eso. Se prende su vestuario porque hacía mucho frío y se quema la cara. Se quema, ella sufre un accidente y por supuesto entra en una depresión. Él le ayudó muchísimo en una época donde las operaciones para este tipo de cuestiones hoy en día sigue siendo muy complejo una quemadura. La piel ya no se regenera, tiene que pasar por todo un proceso y hay injertos y eso que en aquella época no había. Y hizo todo lo que pudo para curarla, pero ella se recluyó durante mucho tiempo. Cuando él llega a la presidencia de la República, él en un gesto de amor es que le pide que la acompañe siempre. Ella siempre estuvo para todos los actos oficiales en los que él participó. Era su esposa. Y al principio, cuando él había sido todavía candidato, luego de la revolución del 47, ella usaba una especie de protector en la cara que le servía como para que no exponer directamente su rostro, pero cuando él es presidente, no hay ninguna foto donde ella aparezca con él. Parece con la cara. No, y no se nota. No hay un registro. No se nota porque las fotos son en blanco y negro. Entonces, ¿qué pasa? Lo echan a él al poco tiempo, a los 6 meses, le hacen un golpe incruento, lo sacan del poder, ¿Qué es incruento? que no hubo pelea. Ok. En su oficina le destituyeron. Ah, Entonces fue exiliado del país, fue proscrito del Partido Colorado por mucho tiempo. Después cuando volvió Stroessner, justamente la otra vez estaba contando cuando hablamos del golpe, que cuando vos dejabas de ser una amenaza, Stroessner te volvía a traer. Y él ya no era una amenaza, no solamente le trae, sino que le da un cargo de diplomático, le nombra embajador en México, él va a vivir en México con su señora, por supuesto. Y estando en su despacho le agarra un infarto a él y muere. En 1966. Él fue presidente en 1948-49. Fue derrocado en enero del 49. Y ella cuando ve, prepara todo, el escenario, deja inclusive unas instrucciones, limpia todo, deja todo como dice y se mete un tiro. Murió él, entonces ella dijo que no podríamos vivir y se mata. Y dejó una carta. Dejó una carta contando su decisión y Se arreglando tiene- sus cuestiones se conoce particulares. La carta, se conoce la carta. Yo leí alguna vez un segmento en un periódico, te estoy hablando de la década de 1990, cuando había todavía suplementos culturales que eran completos. Y leí, y no recuerdo quién firmó, creo que era Bergonzi. Bergonzi era un intelectual colorado también. Y fue la última vez, yo nunca pude dar con la nota completa, pero ahí lo leí, que era la nota que dejó ella para dejar, como te digo, en condiciones las cuestiones financieras y todo eso. Y después se mató. qué loco. Desconocía totalmente esa historia, por ejemplo. Y era un presidente, o sea, no soportó, o sea, es la persona que le cuidó. Y las relaciones pues se fortalecen cuando pasan por tormenta, eso definitivamente. Y la quemadura de una persona que fue tan bella, justamente en el rostro. Ella Y más para una mujer. Ella intentó luego suicidarse después de que ella se haya Sí, quemado. había entrado en una depresión. Y justamente él le sacó de esa depresión. Y ese gesto de acompañarme siempre es un gesto de justamente vení. Vos sois importante. Entonces, y fue importante definitivamente para él toda la Y vida. ahora sí, vamos por favor rápidamente a la historia detrás de la foto. Adelante, por favor. Ahí está, tenemos las imágenes. Ahí está, la niña le está entregando algo justamente a la señora de Natalicio González. Natalicio, el que está ahí enfrente, esto es una actividad oficial. Cuando él ya era presidente de la República, fue un día que él se fue a entregar justamente vestuarios de invierno a los niños en una escuela pública, y ahí la niña le está entregando unas flores. Como les digo, la foto, solamente si agrandas mucho te vas a dar cuenta que hay... Quemadura. Quemaduras, sería la parte derecha de su cara, su pómulo estaba más hundido. Pero hay que agrandar más la foto como para ver. Y la otra, por acaso, la historia detrás de dos fotos, porque son dos fotos de ella. Siguiente. Ahí está ella.
Ah, estaba presente Él siempre. estaba presente. Él estaba dando uno de sus discursos vestido con la época esa, De ese blanco. traje de blanco y ella todo de Es impecable, un estampado Estampado. también, con un sombrero. con un sombrero. Como te digo, la parte derecha es la que te estaba más afectada, pero muchísimas fotos de él en actos oficiales está ella. Y fue un amor. Y sí, que duró hasta que se fueron los dos juntos el mismo día. Qué locura. Entonces, esta es la historia de natalicio con la señora, tenía acá el nombre, Lidia Frutos. Lidia Frutos, de González. Increíble, aprendimos Sí, muchísimo. ¿Y qué aprendió hoy el día de hoy el señor Domingo, perdón? Yo creo que sigue quedando algo del amor de Natalicio y Lidia. ¿Sabes por qué? Porque donde hubo fuegos, cenizas quedan. Más gracias, Domingo. Gracias, Vale. Gracias, Fabián, por Gracias a ustedes, iluminarnos con tu sabiduría. Gracias. Gracias, señor Fabián Chamorro. ¿Cuándo era tu cumple? Bueno, 26 de marzo. Ah, llega todo ya. Bueno, todo, 20 más. cerquita. El tuyo pasó la semana pasada. ¿Ya picó? Sí, ya pasó la semana pasada. Ah, bueno, cierto. El 8 de febrero, gracias. Fue mi cumpleaños. Pero quiero la invitación. Volvemos al teatro. Me preguntaste por un Sí, personaje. adelante. Volvemos al teatro a partir del 13 de marzo. Los 3 fines de semana vamos a estar en la Alianza Francesa con una obra sobre Bernardino Caballero. Así que imperdible. Muy bien, anoten ya. La información está actualizada. Así que vayan, por favor. Nos volvemos a encontrar en un nuevo episodio del Mito de la Historia. Chau, chau. Chau, chau.